en el pueblo de Santa Esperanza, donde el sol caía sin piedad sobre la tierra seca, y el polvo se metía en la garganta con cada paso, ocurrió un hecho que nadie olvidaría jamás. No fue anunciado por campanas ni celebrado con música. Comenzó como un simple espectáculo, uno más de esos que humillan a los pobres para entretener a los poderosos, pero terminó revelando una verdad que cambiaría el destino de varias vidas. Todo empezó con un desafío. La plaza principal estaba llena desde temprano. Hombres sudorosos, mujeres refugiadas bajo sombrillas improvisadas, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Había risas, apuestas murmuradas, comentarios burlones. En el centro, atado con gruesas cuerdas, se encontraba el caballo. Era grande, musculoso, de pelaje oscuro y mirada inquieta. Sus fosas nasales se abrían y cerraban con fuerza, como si oliera el desprecio en el aire. Era conocido en toda la región como un animal imposible de montar. Ningún hombre había logrado dominarlo. Para muchos, ya no era solo un caballo, sino una leyenda violenta. Entonces apareció el millonario. Don Ramiro Salgado llegó en una camioneta negra, brillante, que contrastaba con las casas de adobe alrededor. Bajó con paso firme, usando botas limpias que nunca habían tocado el trabajo real del campo. Su nombre provocaba silencio y rabia al mismo tiempo. Dueño de tierras, ganado y voluntades compradas, disfrutaba mostrando su poder frente a quienes no tenían nada. Sonrió al ver la multitud reunida. Eso era justo lo que quería. 50,000 pesos, anunció con voz fuerte, levantando la mano. Al que aguante 20 segundos sobre mi caballo salvaje. La cifra cayó como un golpe seco. Algunos hombres se miraron entre sí. Para muchos, ese dinero significaba meses de trabajo, comida asegurada, medicinas, una oportunidad de respirar un poco mejor. El primero en intentarlo fue un vaquero alto, con brazos gruesos y fama de valiente. Subió confiado. No duró ni 4 segundos. El caballo lo lanzó al suelo con una sacudida brutal. La gente rió. Don Ramiro aplaudió. Luego vino otro, y otro más. Domadores experimentados, hombres que decían no tenerle miedo a nada. Todos cayeron. Algunos rodaron por el polvo. Otros se levantaron con vergüenza, sacudiéndose la tierra mientras las carcajadas crecían. El caballo saltaba, giraba, golpeaba el suelo con furia. Cada caída parecía divertir más al millonario. Apostaba, se burlaba, bebía agua como si aquello fuera una fiesta privada. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Desde un costado de la plaza, casi escondido entre la gente, un niño flaco levantó la mano. Al principio nadie lo notó. Era pequeño, descalzo, con la ropa gastada y demasiado grande para su cuerpo. Su piel estaba quemada por el sol, y sus brazos parecían demasiado delgados para sostenerse siquiera de una cuerda. Cuando algunos lo vieron, estallaron las risas. «Mírenlo, que alguien se lo lleve. Ese caballo lo va a matar». El niño no respondió, no sonrió, no bajó la mano. Su mirada estaba fija en el caballo, como si el ruido alrededor no existiera. Don Ramiro lo observó con curiosidad. Aquello le pareció gracioso. «¿Tú también quieres intentarlo?», preguntó con tono burlón. «Esto no es un juego, chamaco». El niño asintió lentamente. La burla aumentó. Algunos intentaron detenerlo. Otros gritaban que lo dejaran, solo para ver qué pasaba. Don Ramiro, divertido por la escena, hizo un gesto con la mano. «Déjenlo. Será rápido». El niño se acercó al caballo. Cada paso levantaba polvo. Cuando estuvo frente al animal, algo cambió. El caballo resopló, tensó los músculos, y luego dudó. Sus orejas se movieron hacia atrás. Sus ojos se fijaron en el niño de una forma distinta. Cuando el niño lo tocó, no hubo explosión de furia. El conteo comenzó. 1, 3, 5 segundos. El caballo giró con fuerza. Intentó sacudírselo. Saltó. El niño se mantuvo firme, aferrado no con fuerza bruta, sino con equilibrio y calma. 10 segundos. La risa se apagó poco a poco. La plaza empezó a quedarse en silencio. 15 segundos. Algunos dejaron de respirar. 20 segundos. Y el niño seguía ahí. El tiempo continuó pasando.
El caballo seguía moviéndose, pero ya no con rabia, sino como si estuviera probando al pequeño extraño que no mostraba miedo. El silencio fue total. Don Ramiro dejó de sonreír. Su rostro comenzó a palidecer. Algo en esa escena le resultaba inquietantemente familiar. El niño descendió con cuidado. El caballo no reaccionó, no pateó, no relinchó. Solo lo observó. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Nadie imaginaba que ese niño llevaba consigo un pasado profundamente ligado a ese caballo. Un pasado que estaba a punto de salir a la luz y que cambiaría todo en Santa Esperanza. Si esta historia ya te tiene atrapado, suscríbete al canal ahora mismo. Y dime en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando, para saber hasta dónde están llegando estas historias. El silencio que quedó en la plaza no se rompió de inmediato. Pasaron varios segundos antes de que alguien se atreviera a hablar. Algunos se miraban entre sí, otros fijaban los ojos en el niño, como si temieran que desapareciera si parpadeaban. Nadie aplaudía, nadie se reía. Era un silencio pesado, incómodo, lleno de preguntas. Don Ramiro fue el primero en reaccionar. Carraspeó, enderezó la espalda y trató de recuperar la autoridad que sentía que se le escurría entre los dedos. «Fue suerte», dijo con una sonrisa forzada. Nada más que suerte, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Un murmullo recorrió a la gente. Algunos rancheros negaban con la cabeza. Otros observaban al caballo, que seguía inquieto, golpeando el suelo suavemente con una pata, sin apartar la mirada del niño. 20 segundos son 20 segundos, dijo un hombre mayor desde el fondo. Usted dio su palabra. Don Ramiro apretó la mandíbula, metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó un fajo de billetes y los lanzó al suelo, a los pies del niño. Ahí está tu premio. Ahora lárgate. El dinero cayó levantando polvo. El niño lo miró, pero no se agachó de inmediato. Alzó la vista y habló por primera vez. Su voz era baja, pero clara. No lo hice por el dinero. Aquella frase desconcertó a todos, incluso a don Ramiro. El niño se inclinó, recogió los billetes con cuidado, los dobló y los guardó dentro de su camisa. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar, atravesando la plaza en silencio. La gente se abrió para dejarlo pasar. Nadie se burló. Nadie lo detuvo. Algunos lo miraban con respeto, otros con una curiosidad casi temerosa. Don Ramiro siguió observándolo hasta que desapareció entre las casas. Entonces giró lentamente hacia el caballo. El animal resopló, nervioso, como si sintiera el peso de esa mirada. «Llévenselo», ordenó, «al corral». Los hombres obedecieron, pero el caballo se resistió más de lo habitual. No atacó, no pateó, solo parecía inquieto, incómodo, como si algo dentro de él hubiera sido removido. Esa noche Santa Esperanza no durmió. En las casas de adobe, bajo techos viejos y focos amarillos, el tema era uno solo. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde había salido? ¿Cómo había logrado lo que nadie más pudo? Algunos decían que vivía al borde del pueblo, cerca del arroyo seco. Otros juraban que era huérfano. Nadie sabía su nombre con certeza. Para todos, se convirtió simplemente en el niño del caballo. Mientras tanto, el niño caminaba solo por un camino de tierra. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Cada paso levantaba polvo, y con cada paso, los recuerdos regresaban. Llegó a una casa pequeña, casi escondida entre nopales y piedras. Las paredes estaban cuarteadas, el techo sostenido por maderas viejas. Empujó la puerta con cuidado y entró. El interior estaba oscuro y silencioso. Se sentó en una silla junto a la mesa. Sacó el dinero y lo extendió frente a él. 50,000 pesos. Nunca había visto tanto junto. Para muchos habría sido motivo de alegría. Para él, era una mezcla de alivio y tristeza. Miró hacia un rincón de la casa. Ahí estaba la silla vacía de su padre. Su padre había sido cuidador de caballos. No un domador de feria, sino un hombre paciente, respetuoso. Creía que los animales no se dominaban con fuerza, sino con tiempo. Le enseñó a montar antes de que aprendiera a leer, no como un juego, sino como parte de la vida. Aquel caballo no le era desconocido. Años atrás, cuando el rancho todavía funcionaba,
Ese animal había llegado siendo apenas un potro nervioso. Nadie lograba acercarse, nadie excepto su padre. Día tras día, sin golpes ni gritos, logró que el caballo confiara. El niño siempre observaba desde la cerca, en silencio, hasta que todo cambió. El rancho cerró, el padre enfermó, y don Ramiro se quedó con todo. El niño cerró los ojos un momento. Sabía que lo ocurrido en la plaza no iba a quedar ahí. Don Ramiro no era un hombre que aceptara humillaciones, y mucho menos frente a todo el pueblo. Muy lejos de ahí, en una casa grande con luces encendidas y copas sobre la mesa, don Ramiro caminaba de un lado a otro. No podía sacarse la imagen de la cabeza. El niño, el caballo, esa calma imposible. Se sirvió un trago y lo bebió de un solo golpe. No puede ser, murmuró, pero en el fondo sabía que sí podía ser, y esa certeza lo inquietaba más que cualquier caída en la plaza. La mañana siguiente amaneció pesada, con un cielo grisáceo que anunciaba calor y polvo. Santa Esperanza despertó más temprano de lo habitual, como si el pueblo entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. El niño salió de su casa antes de que el sol apareciera por completo. Caminó hacia el arroyo seco, el mismo lugar donde su padre solía sentarse a descansar después de largas jornadas. Se sentó sobre una piedra grande y dejó que el silencio lo envolviera. Ahí, lejos de miradas curiosas, los recuerdos regresaron con más fuerza. Recordó las manos de su padre, ásperas pero cuidadosas. Recordó su voz tranquila explicándole que los caballos sienten el miedo, que reaccionan a la violencia, que la fuerza solo sirve para romper lo que no se entiende. También recordó el día en que todo terminó. Fue don Ramiro quien compró el rancho. Prometió trabajo, prometió mejoras, pero poco a poco despidió a los hombres, redujo gastos, apretó condiciones. Su padre fue uno de los últimos en irse. Días después enfermó. Nunca recibió ayuda. Nunca recibió una explicación. El caballo quedó en manos del millonario. Mientras el niño permanecía en silencio, una camioneta se detuvo a cierta distancia. 2 hombres bajaron. Vestían botas limpias y sombreros nuevos. No parecían del pueblo. «Es él», dijo uno en voz baja. El niño se puso de pie lentamente. No corrió. No se escondió. Sabía que ese momento iba a llegar. «El patrón quiere hablar contigo», dijo el otro hombre con tono seco. «Ahora». El niño no respondió. Solo asintió y caminó hacia la camioneta. En el rancho de don Ramiro, el ambiente era tenso. Los trabajadores evitaban cruzar miradas. El caballo estaba en el corral, inquieto, golpeando el suelo con la cola, como si presintiera algo. Cuando el niño fue llevado frente a don Ramiro, el millonario lo observó con atención. Ya no había burla en su rostro, solo una mezcla de inquietud y orgullo herido. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó sin rodeos. «Nadie ha logrado eso con ese caballo». El niño sostuvo la mirada. «Él me conoce». Don Ramiro frunció el ceño. «Eso es imposible». «No lo es», respondió el niño. «Mi padre lo cuidó cuando nadie más podía tocarlo». El silencio cayó como un peso muerto. Don Ramiro desvió la mirada por un instante. Caminó unos pasos, respiró hondo. «Tu padre ya no trabaja aquí», dijo. «Eso quedó atrás». «Mi padre murió», respondió el niño, «después de que usted se quedó con el rancho». La frase fue directa, sin gritos ni reproches exagerados. Eso fue lo que más incomodó a don Ramiro. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Más dinero?». El niño negó con la cabeza. «Quiero llevarme al caballo». Los hombres alrededor se movieron incómodos. Don Ramiro soltó una risa corta, incrédula. «Ese animal vale más de lo que tú verás en toda tu vida». «No es suyo», dijo el niño. «Nunca lo fue». Don Ramiro sintió cómo la rabia le subía al pecho. Nadie le hablaba así. Nadie lo desafiaba en su propio rancho. «Vete», ordenó, «antes de que me arrepienta de haberte dejado salir de la plaza». El niño dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Pero don Ramiro no se quedó tranquilo. Esa noche, el caballo se soltó. Nadie supo cómo ocurrió. La puerta del corral apareció abierta, las cuerdas intactas. El animal desapareció en la oscuridad. El pueblo despertó con la noticia corriendo de casa en casa. Algunos decían que el caballo había huido solo.
Otros aseguraban haber visto una silueta pequeña caminando junto a él, rumbo al arroyo seco. Don Ramiro llegó furioso, gritando órdenes, amenazando a sus hombres, pero en el fondo sabía la verdad. El caballo no había escapado, había vuelto a casa. Al amanecer, el niño estaba de pie junto al animal, en el mismo lugar donde años atrás su padre le enseñó a montar sin miedo. El caballo permanecía quieto, tranquilo, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Por primera vez desde la muerte de su padre, el niño sintió paz, pero también sabía que aquello no terminaría así, porque don Ramiro no era un hombre que aceptara pérdidas, y lo que venía después sería mucho más peligroso que cualquier desafío en la plaza. El amanecer encontró a Santa Esperanza, envuelta en un murmullo inquieto. La noticia del caballo desaparecido había corrido más rápido que el viento. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos pensaban lo mismo. El animal no se había escapado solo. Don Ramiro llegó al arroyo seco poco después del amanecer, acompañado por varios hombres. Su rostro estaba tenso, los ojos hundidos por la falta de sueño y la rabia contenida. Cuando vio al caballo de pie, tranquilo, junto al niño, sintió como algo le apretaba el pecho. El animal no mostró agresividad, no intentó huir, simplemente estaba ahí, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. «Aléjate de ese caballo», ordenó don Ramiro, dando un paso al frente. «No tienes derecho a estar aquí». El niño no se movió, permaneció junto al animal, con una mano apoyada suavemente sobre su cuello. El caballo bajó un poco la cabeza, relajado. «Este era su lugar», dijo el niño con calma. «Aquí trabajaba mi padre. Aquí lo cuidó». Don Ramiro apretó los puños. Miró alrededor. Algunos hombres del pueblo se habían acercado, curiosos, silenciosos. Nadie intervenía, pero todos observaban. «Tu padre ya no está», respondió don Ramiro. «Y ese caballo es mío. Yo lo compré con el rancho». «Usted compró la tierra», dijo el niño, «no lo que mi padre enseñó». Esa frase cayó como una bofetada. Don Ramiro dio un paso más, pero el caballo levantó la cabeza y dio un resoplido fuerte. No fue un ataque, pero sí una advertencia. Los hombres se detuvieron. Por un momento, don Ramiro dudó. No estaba acostumbrado a dudar. «Te daré una opción», dijo finalmente. «Vuelve conmigo al rancho. Trabaja para mí. Te daré un lugar donde dormir y comida, pero el caballo se queda». El niño negó lentamente. «No quiero trabajar para usted». El silencio volvió a caer. Algunos rancheros intercambiaron miradas. Sabían lo que esa negativa significaba. Don Ramiro respiró hondo, tratando de controlar su enojo. «Entonces no te metas en mi camino», advirtió, «porque siempre pierden los que se me oponen». Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás polvo y amenazas. El niño observó cómo se alejaba. Sabía que aquello no era el final. Don Ramiro no olvidaba, no perdonaba. Durante los días siguientes, el pueblo vivió en una calma tensa. El niño y el caballo permanecían cerca del arroyo seco. Algunos vecinos se acercaban a dejarles comida, agua, mantas viejas. No decían mucho, bastaba con las miradas. El niño comenzó a trabajar de nuevo con el caballo, tal como su padre lo hacía, sin golpes, sin gritos, solo tiempo y paciencia. El animal respondía, tranquilo, como si cada día recordara un poco más quién era. Mientras tanto, en el rancho, don Ramiro planeaba. Habló con autoridades locales, con hombres que le debían favores. Quería recuperar al caballo y, sobre todo, quería recuperar el control. No podía permitir que un niño flaco lo dejara en ridículo frente a todo el pueblo. Una tarde, 2 patrullas llegaron a Santa Esperanza. La noticia se esparció rápido. Decían que el caballo había sido robado, que había una denuncia formal. Cuando los agentes llegaron al arroyo seco, encontraron al niño sentado junto al animal. Uno de ellos se quitó el sombrero, incómodo. «Tenemos órdenes de llevarnos al caballo», dijo, «y de hablar contigo». El niño se levantó despacio. «Mi padre lo cuidó durante años», dijo. «Hay gente que lo puede confirmar». Algunos vecinos se acercaron, hombres mayores, mujeres que habían trabajado en el rancho años atrás. Comenzaron a hablar. Contaron cómo el padre del niño había criado al caballo, cómo nunca fue vendido,
cómo quedó abandonado cuando el rancho cambió de dueño. Los agentes se miraron entre sí. No esperaban resistencia, y menos una tan tranquila pero firme. «Esto se va a tener que aclarar», dijo uno de ellos. En la cabecera, don Ramiro llegó poco después, seguro de que todo se resolvería a su favor, pero al ver a la gente reunida, hablando, señalando, algo se le removió por dentro. Por primera vez, no estaba solo contra unos cuantos, sino contra un pueblo entero. Esa noche, Santa Esperanza volvió a reunirse, no para apostar ni para reírse de caídas, sino para escuchar. Se habló del pasado, de abusos, de promesas rotas. El nombre del padre del niño fue mencionado una y otra vez. Don Ramiro escuchaba desde el fondo, rígido, consciente de que su poder no era tan absoluto como había creído. El niño permanecía en silencio, con la mano sobre el caballo. No buscaba venganza, solo justicia. Y mientras las voces se elevaban, quedó claro que lo que estaba en juego ya no era solo un caballo, sino la dignidad de todo un pueblo. La reunión improvisada terminó entrada la noche. No hubo gritos ni golpes, pero las palabras dichas pesaban más que cualquier amenaza. Los agentes se retiraron sin llevarse al caballo, con la promesa de revisar documentos y testimonios. Don Ramiro se fue antes que todos, sin despedirse, con el rostro duro y la mirada baja. Para el niño, esa noche fue distinta a todas las anteriores. No durmió en su casa ni junto al arroyo. Varias familias insistieron en que se quedara con ellos. Al final, aceptó pasar la noche en la casa de don Julián, un ranchero viejo que había trabajado junto a su padre durante años. Sentado a la mesa, bajo una luz débil, el niño escuchó historias que no conocía del todo. Hombres y mujeres hablaron de cómo don Ramiro había ido adueñándose de tierras con engaños, de cómo muchos aceptaron por miedo, de cómo otros se fueron sin mirar atrás. Su padre había sido de los pocos que se negó a callar. «Tu padre era un hombre derecho», dijo don Julián, «y por eso pagó el precio». El niño apretó los labios, pero no respondió. Ya conocía esa verdad. Al día siguiente, don Ramiro movió sus piezas. Contrató a un abogado de la ciudad, un hombre joven, de traje impecable y palabras afiladas. Aseguraba tener papeles que probaban que el caballo formaba parte del ganado adquirido con el rancho. «Esto se acaba rápido», dijo el abogado. «La ley está de nuestro lado». Pero no todo era tan sencillo. Los días siguientes, más personas se acercaron a declarar. Fotografías viejas aparecieron, registros incompletos, testimonios que hablaban de un caballo nunca registrado como propiedad formal. El nombre del padre del niño aparecía una y otra vez como el único responsable del cuidado del animal. Mientras tanto, el niño siguió trabajando con el caballo. Lo alimentaba, lo cepillaba, lo llevaba a beber agua. No había prisa, no había órdenes. El animal respondía con una calma que nadie había visto antes. El pueblo comenzó a cambiar. Donde antes había miedo, ahora había conversaciones. Donde antes había silencio, ahora había preguntas. Algunos jóvenes se ofrecieron a ayudar al niño. Otros empezaron a hablar de organizarse, de no aceptar más abusos. Don Ramiro observaba todo desde lejos. Cada día se sentía más aislado. Los hombres que antes lo seguían ahora bajaban la mirada. Su nombre ya no imponía el mismo respeto. Una tarde, decidió enfrentar al niño una vez más. Lo encontró junto al caballo, bajo un árbol seco. Se acercó solo, sin escolta. «¿Sabes lo que estás provocando?», preguntó. «Este pueblo no te va a proteger siempre». El niño lo miró sin desafío. «No quiero provocar nada», dijo. «Solo quiero que nos dejen vivir en paz». Don Ramiro soltó una risa amarga. «La paz no existe para gente como nosotros», respondió. «Solo el que manda y el que obedece». Se dio la vuelta y se marchó. Pero por primera vez, sus pasos no sonaron firmes. Días después llegó la notificación oficial. Habría una audiencia en la cabecera municipal para decidir la propiedad del caballo y revisar las condiciones en que don Ramiro había adquirido el rancho. El pueblo entero lo tomó como una señal. Se organizaron para asistir. Nadie quería quedarse fuera. El niño, esa noche, se sentó junto al caballo y apoyó la frente en su cuello. «No estás solo», susurró, y por primera vez entendió que tampoco él lo estaba.
El día de la audiencia amaneció con un cielo limpio y un aire distinto, como si incluso el clima estuviera atento a lo que iba a ocurrir. Desde muy temprano, camionetas viejas, caballos ensillados y gente a pie comenzaron a salir de Santa Esperanza rumbo a la cabecera municipal. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que no iban solo por un caballo. Iban por algo que llevaba años acumulándose en silencio. El niño viajó en la parte trasera de una camioneta junto a don Julián y otros rancheros. El caballo fue llevado con cuidado, caminando despacio, como si entendiera la importancia del momento. Durante el trayecto, nadie habló mucho. Las miradas lo decían todo. Al llegar, el edificio municipal parecía demasiado pequeño para tanta gente. Afuera se formaron grupos, murmullos, rostros tensos. Don Ramiro llegó poco después, en un vehículo nuevo, acompañado por su abogado. Caminaba erguido, pero su expresión ya no era de seguridad absoluta. La audiencia comenzó con formalidad, documentos, fechas, firmas. El abogado de don Ramiro habló primero, con palabras elegantes y tono confiado. Mostró contratos, pagos, registros incompletos pero oficiales. Para él, el caso era sencillo. El caballo era parte del ganado adquirido legalmente. Luego llegó el turno del pueblo. Uno a uno, los testimonios comenzaron a llenar la sala. Hombres mayores hablaron de cómo el caballo había sido criado antes de la compra. Mujeres recordaron haber llevado comida al padre del niño mientras cuidaba al animal. Se presentaron fotos viejas, borrosas, donde se veía al caballo junto al niño y su padre, mucho antes de que don Ramiro apareciera en escena. El momento más pesado llegó cuando don Julián tomó la palabra. «Ese caballo nunca fue vendido», dijo con voz firme. «El padre del muchacho lo cuidó durante años. Don Ramiro se quedó con el rancho, pero nunca se hizo cargo del animal. Lo dejó ahí, abandonado, hasta que lo usó para humillar al pueblo». Un murmullo recorrió la sala. Cuando llamaron al niño, todos guardaron silencio. Caminó hasta el frente sin bajar la mirada. No habló mucho, no acusó, solo contó lo que había vivido, lo que su padre le enseñó, cómo el caballo reaccionaba a la violencia y cómo respondía a la calma. El juez escuchaba con atención. Don Ramiro pidió la palabra. Su voz ya no sonaba tan firme como antes. «Todo esto es sentimentalismo», dijo. «Yo compré ese rancho. Yo pagué por lo que había ahí». El juez levantó la mano. «Lo que usted compró», respondió, «no está tan claro como cree». La audiencia se alargó más de lo esperado. Al final, el juez anunció que se necesitaría más tiempo para revisar todo, pero dejó algo claro. Mientras tanto, el caballo no sería devuelto a don Ramiro. Esa decisión cayó como un golpe seco. A la salida, la gente rodeó al niño. No había celebraciones exageradas, pero sí miradas de alivio. Por primera vez, una autoridad no había favorecido automáticamente al hombre con más dinero. Don Ramiro se marchó sin decir una palabra. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo regresó a su rutina, pero ya no era la misma. Algo se había roto, o tal vez algo se había despertado. La gente hablaba más, se organizaba más. El nombre del padre del niño empezó a ser mencionado con respeto. Don Ramiro, en cambio, comenzó a aislarse. Las visitas disminuyeron. Las llamadas no siempre eran respondidas. El abogado evitaba promesas. Una noche, don Ramiro fue solo al rancho. Caminó hasta el corral vacío donde antes estaba el caballo. Apoyó una mano en la madera y cerró los ojos. Recordó al cuidador silencioso, al niño observando desde la cerca. Recordó decisiones que creyó insignificantes y que ahora pesaban demasiado. En el arroyo seco, el niño seguía trabajando con el caballo. Cada día se veía más fuerte. No solo el animal, también él. Los movimientos eran más seguros, la mirada más firme. No por orgullo, sino por confianza. Una tarde, don Julián se acercó y se sentó a su lado. «Pase lo que pase», dijo. «Ya cambiaste algo que no se puede deshacer». El niño acarició al caballo y asintió. Sabía que aún no era el final. La decisión definitiva no había llegado. Don Ramiro no se rendiría fácilmente, pero también sabía que ya no estaba solo. Y eso, más que cualquier documento,
era lo que realmente había cambiado el rumbo de todo. Los días previos a la resolución final se hicieron largos. En Santa Esperanza, la espera se sentía en cada conversación interrumpida, en cada mirada que se cruzaba con cautela. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que don Ramiro no iba a aceptar una derrota sin intentar algo más. El niño continuó con su rutina. Al amanecer llevaba al caballo al arroyo, lo dejaba beber, lo cepillaba con paciencia. Luego ayudaba a algunos rancheros con trabajos pequeños, arreglar cercas, cargar agua, limpiar corrales. No pedía nada a cambio. Aún así, siempre encontraba comida en la mesa o un techo bajo el cual descansar. Una tarde, mientras el sol empezaba a caer, don Julián se acercó con el ceño fruncido. «Ten cuidado», le dijo en voz baja. «Me dijeron que don Ramiro anda hablando con gente de fuera. No todos juegan limpio». El niño asintió. No sentía miedo, pero sí una inquietud que no lograba apartar. Esa misma noche, el caballo se mostró nervioso. Resoplaba, caminaba en círculos, como si presintiera peligro. El niño permaneció junto a él, en silencio, con la mano apoyada en su cuello. Horas después, el ruido de un motor rompió la calma. Luces se movieron a lo lejos. El niño se puso de pie. No corrió. Esperó. 2 hombres se acercaron. No eran del pueblo. Uno de ellos habló primero. «El patrón quiere que vengas con nosotros», dijo. «Solo para platicar». «Aquí estoy bien», respondió el niño. El otro hombre dio un paso al frente, impaciente. «No hagas esto difícil». Antes de que pudieran acercarse más, varias voces surgieron de la oscuridad. Don Julián, otros rancheros, vecinos que habían decidido quedarse vigilando. Nadie gritó, nadie atacó. Simplemente estaban ahí. Los hombres se miraron entre sí. No esperaban resistencia. «Dile a don Ramiro que ya basta», dijo don Julián con firmeza. «Aquí no va a hacer lo que quiera». Los hombres retrocedieron y se marcharon sin decir nada más. Al día siguiente, la noticia se esparció rápido. El intento de intimidación había fallado. Lejos de asustar al pueblo, lo había unido más. La resolución llegó pocos días después. El juez dictaminó que el caballo no pertenecía legalmente a don Ramiro. Reconoció el trabajo del padre del niño y la responsabilidad histórica sobre el cuidado del animal. Además, ordenó revisar otros contratos del rancho por posibles irregularidades. Cuando la noticia llegó a Santa Esperanza, nadie gritó ni celebró en exceso. Hubo abrazos silenciosos, suspiros de alivio, miradas largas. Don Ramiro recibió la notificación solo, en su casa grande y vacía. Leyó el documento una y otra vez. Por primera vez, no había una puerta trasera, ni una llamada que pudiera hacer para arreglarlo todo. Días después se fue del pueblo. No hubo despedidas, no hubo discursos. Simplemente dejó Santa Esperanza atrás, llevándose poco más que su orgullo herido. El niño, en cambio, permaneció. Con el tiempo, el caballo dejó de ser el salvaje. Ayudó en trabajos sencillos. Se volvió parte del día a día. El niño creció, aprendió, compartió lo que sabía. No se convirtió en un héroe de historias exageradas, sino en alguien respetado. El arroyo seco volvió a llenarse de risas y voces. El miedo fue perdiendo fuerza. No todo se resolvió de un día para otro, pero algo esencial había cambiado. El recuerdo del padre del niño dejó de ser solo una ausencia y se convirtió en un ejemplo. Y así, en un pueblo olvidado por muchos, un niño flaco y un caballo que nadie podía montar demostraron que la verdadera fuerza no siempre grita ni humilla. A veces, simplemente resiste. Con la partida de don Ramiro, Santa Esperanza entró en una etapa extraña, como cuando pasa una tormenta fuerte y el aire queda limpio, pero el suelo aún está húmedo y frágil. No todo se arregló de inmediato. Había heridas viejas, desconfianzas, costumbres difíciles de romper. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. El miedo ya no mandaba. El niño siguió viviendo de manera sencilla. No aceptó homenajes ni palabras grandes. Se levantaba temprano, trabajaba con el caballo y ayudaba donde hiciera falta. Poco a poco, los rancheros comenzaron a acercarse para pedirle consejo, no sobre cómo montar, sino sobre cómo tratar a los animales sin violencia,
con paciencia. El caballo, antes temido, se volvió un símbolo silencioso. Ya no lo miraban como una bestia peligrosa, sino como una prueba viva de que muchas cosas se habían hecho mal durante años. Los niños del pueblo se acercaban a verlo con curiosidad. El niño los dejaba tocarlo, siempre con cuidado, siempre explicando que el respeto era lo primero. Una tarde, llegó al pueblo un hombre de la ciudad. Traía una carpeta bajo el brazo y zapatos que no conocían el polvo. Venía enviado por una organización ganadera interesada en revisar las condiciones de los ranchos de la región, ahora que el nombre de Santa Esperanza había empezado a circular en oficinas donde antes nadie los recordaba. El hombre habló con varios vecinos, escuchó historias, tomó notas. Finalmente pidió hablar con el niño. «No quiero comprarte el caballo», dijo de entrada. «Quiero entender lo que hiciste». El niño no se sintió cómodo con la atención, pero respondió con sinceridad. Habló de su padre, del trabajo diario, de escuchar al animal. El hombre lo escuchó en silencio. «Hay gente que podría aprender mucho de esto», dijo finalmente. «No para espectáculos, para cambiar prácticas que llevan años dañando animales y personas». El niño no respondió de inmediato. Miró al caballo, luego al hombre. «Si sirve para que nadie pase por lo que pasamos nosotros», dijo, «entonces está bien». Con el paso de los meses, comenzaron a organizar pequeños talleres en el pueblo. No eran eventos grandes ni llamativos, solo reuniones sencillas donde se hablaba de cuidado, de respeto, de trabajo digno. Algunos venían de pueblos cercanos, otros llegaban por curiosidad. Santa Esperanza empezó a ser conocida por algo distinto al miedo. Sin embargo, no todo era calma. Una noche, el niño recibió una carta. No tenía remitente claro, solo un nombre escrito con letra firme: Don Ramiro Salgado. El niño la leyó despacio. No había amenazas, tampoco disculpas claras. Era una carta llena de palabras duras y otras confusas. Don Ramiro hablaba de traición, de injusticia, pero también de errores. Decía que se había ido para empezar de nuevo. Decía que a veces pensaba en el caballo, en el padre, en lo que pudo haber hecho distinto. El niño dobló la carta y la guardó. No sintió rencor, pero tampoco alivio. Entendió que algunas personas nunca logran decir exactamente lo que sienten. Esa noche, se sentó junto al arroyo seco. El caballo estaba tranquilo. El viento movía suavemente las ramas secas. Pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Pensó en su padre y en cómo, sin buscarlo, su forma de vivir había terminado influyendo en todo un pueblo. «Ojalá pudieras ver esto», murmuró. El tiempo siguió su curso. El niño dejó de ser tan niño. Creció en silencio, con trabajo y constancia. No se fue del pueblo, aunque tuvo oportunidades. Decidió quedarse, no por obligación, sino porque entendió que ahí hacía falta alguien que recordara lo aprendido. Santa Esperanza ya no era el mismo lugar. No era perfecto, pero era más justo. Y aunque el pasado nunca desaparece del todo, dejó de ser una carga imposible de llevar. El paso del tiempo se hizo visible en Santa Esperanza de forma lenta, casi imperceptible. Las casas seguían siendo de adobe, los caminos continuaban cubiertos de polvo, pero la manera en que la gente caminaba por ellos había cambiado. Ya no había miradas bajas ni silencios obligados. Había conversaciones abiertas, decisiones compartidas, desacuerdos que ya no se resolvían con miedo. El muchacho, que ya no era el niño flaco de antes, se convirtió en un referente natural, no por imposición ni por ambición, sino porque su manera de actuar generaba confianza. Cuando había un problema con un animal, lo llamaban. Cuando surgía un conflicto entre vecinos, lo escuchaban. Él nunca pretendió tener todas las respuestas, pero sabía escuchar, como su padre le había enseñado. El caballo envejecía también. Sus movimientos eran más tranquilos, su energía distinta. Ya no era símbolo de fuerza salvaje, sino de resistencia y memoria. A menudo se le veía pastando cerca del arroyo seco, acompañado por niños que crecían escuchando una historia que ya no sonaba a leyenda, sino a ejemplo. Un día, llegó una noticia inesperada. Don Ramiro había enfermado.
La información llegó por boca de un viajero. Decían que estaba solo, que sus negocios habían caído uno tras otro, que la gente que antes lo rodeaba ya no respondía a sus llamadas. Nadie pidió detalles. Nadie celebró. El muchacho escuchó en silencio. Esa noche pensó mucho en la carta que había guardado durante tanto tiempo. Pensó en el rencor que nunca quiso cargar y en la posibilidad de cerrar un ciclo. Días después, tomó una decisión. Preparó una mochila pequeña y se despidió del pueblo. No dijo a dónde iba, pero don Julián lo entendió de inmediato. Hay cosas que solo se resuelven mirándolas de frente, le dijo. El viaje fue largo. Al llegar a la ciudad, el ruido y el movimiento lo abrumaron. Preguntó, caminó, insistió. Finalmente encontró el lugar. Don Ramiro estaba en una habitación sencilla, lejos del lujo que antes lo definía. Cuando vio al muchacho entrar, tardó unos segundos en reconocerlo. Luego bajó la mirada. «No pensé que vendrías», dijo con voz débil. «Yo tampoco», respondió el muchacho. Hubo un silencio largo. No era incómodo. Era necesario. «Nunca quise hacer daño», murmuró don Ramiro. «Solo pensé en ganar». El muchacho no lo contradijo. Tampoco lo absolvió. «Mi padre decía que siempre hay tiempo para entender», dijo. «A veces cuando ya no queda nada más». Don Ramiro cerró los ojos. Una lágrima se deslizó sin que intentara ocultarla. No hubo perdón declarado. No hubo grandes palabras. Solo una despedida honesta. El muchacho regresó a Santa Esperanza días después. No contó detalles. No hacía falta. El caballo lo recibió con un resoplido suave. El arroyo seco seguía ahí. El pueblo también. Algo dentro de él se había acomodado. Sabía que no todas las historias terminan con justicia perfecta, pero algunas sí logran cerrar heridas. Y eso, para él, era suficiente. El regreso del muchacho a Santa Esperanza no fue recibido con celebraciones ni preguntas insistentes. La gente notó algo distinto en él, una serenidad más profunda, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. No habló de don Ramiro ni de la visita. Simplemente volvió a su rutina, y eso fue suficiente. El pueblo continuó avanzando, día tras día, con pasos lentos pero firmes. Las mañanas seguían comenzando temprano, con el sonido de gallos y el crujir de la tierra seca bajo las botas. Sin embargo, ya no se respiraba el mismo temor de antes. Los rancheros tomaban decisiones juntos, discutían precios, se apoyaban cuando alguno pasaba por dificultades. Nadie volvió a aceptar desafíos humillantes ni espectáculos crueles. La plaza volvió a ser un lugar de encuentros sencillos, no de burlas. El muchacho se quedó. Pudo haberse ido. Hubo personas que le ofrecieron trabajo en otros lugares, incluso en la ciudad. Le hablaron de oportunidades, de una vida menos dura, pero él entendía algo que no todos comprenden. Pertenecer a un lugar no siempre es una carga, a veces es una responsabilidad elegida. Santa Esperanza era su hogar, no por costumbre, sino por decisión. El caballo envejecía a su lado. Sus movimientos se volvieron más pausados, su energía distinta. Ya no era necesario montarlo ni exigirle nada. Caminaban juntos, despacio, hasta el arroyo, donde el agua a veces aparecía y otras no. Ahí se detenían. El muchacho se sentaba sobre una piedra y el caballo permanecía de pie, tranquilo, como si el simple hecho de estar juntos fuera suficiente. Con el paso de los años, el muchacho también cambió. Sus manos se hicieron más ásperas, su espalda más rígida. El rostro comenzó a marcarse con arrugas que no hablaban de tristeza, sino de tiempo vivido. Nunca se casó, aunque no por soledad. El pueblo entero era, de alguna forma, su familia. Los niños crecieron escuchando la historia, no como una leyenda exagerada, sino como un relato que se contaba sin adornos. El día en que un niño flaco montó un caballo salvaje y obligó a todos a mirarse a sí mismos. Con el tiempo, el dinero del desafío dejó de ser importante en la narración. Lo que permanecía era el gesto, la calma, la resistencia. Una madrugada, el caballo no se levantó. El muchacho lo encontró recostado sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. Se sentó a su lado, apoyó la mano sobre su cuello
y permaneció así durante horas. No llamó a nadie. No había nada que hacer. El caballo partió en silencio, como había vivido en sus últimos años. El muchacho se quedó junto al cuerpo hasta que el sol apareció por completo. Entonces se levantó y caminó hacia el pueblo. No tuvo que decir nada. La gente entendió. El entierro fue sencillo. Lo hicieron cerca del arroyo, bajo un árbol que apenas daba sombra. Nadie pronunció discursos largos. Algunos dejaron flores silvestres. Otros simplemente bajaron la cabeza. No era solo un animal lo que despedían, era una etapa de sus propias vidas. Después de eso, el muchacho cambió su rutina, pero no su esencia. Seguía yendo al arroyo, ahora solo. Se sentaba en el mismo lugar y observaba el agua cuando aparecía, o la tierra resquebrajada cuando no. Ahí pensaba en su padre, en el caballo, en todo lo que había ocurrido sin que él lo buscara. Los años continuaron su curso. Santa Esperanza no se volvió rica ni famosa, pero se volvió más justa. Los abusos disminuyeron. La gente aprendió a decir no. Aprendió a cuidarse entre sí. El nombre de don Ramiro se convirtió en una referencia lejana, casi borrosa, asociada a un tiempo que nadie quería repetir. El muchacho envejeció con el pueblo. Su andar se volvió lento. A veces necesitaba apoyo para levantarse. Aún así, cada mañana salía a dar una vuelta corta, saludando a quien encontraba. Los niños, ahora nietos de aquellos que presenciaron el desafío, lo miraban con respeto natural, sin solemnidad. Una tarde, se sentó junto al arroyo como tantas veces. El cielo estaba despejado, el viento suave. Cerró los ojos. No escuchó voces ni vio imágenes. Solo sintió una calma profunda, completa. Murió esa misma noche, en su casa, sin dolor, acompañado por vecinos que nunca lo dejaron solo. El pueblo lo despidió al amanecer. No hubo grandes ceremonias, solo presencia. Santa Esperanza entendía que algunas personas no necesitan monumentos. Su huella está en la forma en que otros aprenden a vivir. Con el tiempo, la historia siguió contándose. No como la de un millonario arrogante, ni como la de un caballo salvaje, sino como la de un niño que resistió sin odio y cambió un destino sin levantar la voz. Y así, en un lugar pequeño, olvidado por muchos, quedó demostrado que la verdadera fuerza no siempre vence con golpes ni dinero, sino con memoria, paciencia y dignidad.